Pues muy buenos días desde Sevilla y quiero agradecer primeramente al Señor y después a la Iglesia de Murcia por la oportunidad que me brinda de poder compartir esta reflexión con vosotros. El tema que he elegido para esta reflexión es el agua, de esos 7 remedios naturales, de esa palabra adelante de la que tanto hablamos. Yo he escogido hablar del agua. Es un tema que me apasiona. Y todos sabemos que el agua es el líquido elemento, de la cual vais ahora a ver la primera diapositiva. Está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Así que cuando quieras puedes poner, ahí tenemos H2O, que es agua, esa sustancia que está definida como inodora, incolora e insípida, pero que pese a no tener olor, no tener color y no tener sabor, es fundamental para la vida de todos los seres humanos. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Bien. Es verdad que se ha hablado mucho del agua y que también tenemos todo muy interiorizado, o al menos así creo que debería ser, la cantidad de agua que deberíamos beber cada día para mantener nuestro organismo. Sabemos que el cuerpo necesita el agua para humedecer tejidos como la boca, la nariz, los ojos, nos va a proteger los órganos y tejidos, va a prevenir el estreñimiento, nos va a ayudar mucho a prevenir el estreñimiento, va a ayudar a disolver los minerales y otros nutrientes para hacerlos más accesibles en el cuerpo, va a regular nuestra temperatura corporal también, va a lubricar nuestras articulaciones, va a disminuir la carga del riñón y del hígado porque nos va a ayudar a drenar esos productos de desecho y también, por supuesto, va a llevar los nutrientes y el oxígeno a las células. Por si hay algún pequeño que esté viendo también este programa, pues vamos a recordar en un pequeño vídeo la cantidad de agua que deberíamos de beber al día. Yo creo que no por recordarlo mucho nos vamos a hacer pesados. Yo creo que de vez en cuando hay que recordárnoslo también a nosotros los adultos porque nos podemos olvidar de él. Así que cuando quieras puedes poner el vídeo de 8 vasos de agua hay que beber. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de cenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Cuántos vasos al día hay que beber de agua? A veces las cancioncillas nos ayudan a recordar este tipo de cosas, ¿no? Bien, pero realmente, la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. ¿Somos conscientes de la responsabilidad, del privilegio, de la importancia que tiene el agua y sobre todo, de el gesto de abrir el grifo? Somos conscientes de que tenemos ahí una gran responsabilidad, dado que el agua es un recurso natural, pero es también un bien escaso. Y el privilegio, lo digo pues porque a día de hoy, en pleno siglo XXI,
todavía hay sitios en los que el agua no es potable. Y estamos hablando del siglo XXI. Y el agua es fundamental para la vida. Es por ello que, siendo un elemento, o sea, un recurso que se encuentra en la naturaleza pero que es escaso, pon la siguiente diapositiva, por favor. Continúa, sigue. Ahí. El 6 de mayo de 1968, el Consejo de Europa en Estrasburgo, en Francia, consideró oportuno redactar la Carta Europea del Agua para hacer una declaración de principios para la correcta gestión del agua, y la concretó en 12 artículos. O sea, fijaros la importancia que tiene, que tuvieron que legislarla de alguna manera, porque, vuelvo a repetir, y lo voy a repetir mucho a lo largo de esta reflexión, es un bien escaso, es un bien escaso. Pon la siguiente diapositiva, por favor. Fijaos, la Carta Europea del Agua recoge los 12 principios, pero yo me voy a centrar en 4 o 5 de ellos más bien. Pero quiero que echemos una visual en general a lo que esta Carta Europea del Agua recoge. El primer principio dice que no hay vida sin agua, y el agua es un tesoro indispensable para toda actividad humana. Recalco lo de indispensable, ¿de acuerdo? Luego nos centraremos en él. El segundo dice que el agua no es inagotable. Es necesario... Perdón, me la has quitado. Déjala ahí. Nada. El agua no es inagotable, es necesaria, y ojo que dice, conservarla, controlarla y, si es posible, aumentar su cantidad, haciendo recursos para que se recoja ese agua de lluvia que cae. El tercer principio nos dice que si contaminamos el agua, sería ir en contra de la vida humana, fijaos, y la de todos los seres vivos que dependen del agua. Su cuarto principio nos dice que la calidad del agua debe mantenerse en condiciones suficientes para cualquier uso. Sobre todo, debe satisfacer las exigencias en salud pública. El quinto principio nos recuerda que cuando el agua residual vuelva a su cauce, debe estar de tal forma que no impida usos posteriores. El agua debe ser reciclada, pero si nos la cargamos, difícilmente la vamos a poder reciclar. Su sexto principio nos recuerda que mantener la cubierta vegetal, aquello de que hablábamos del cambio climático, hay que mirar por ese cambio climático, sobre todo los bosques, es necesario para conservar los recursos del agua. En el séptimo principio dice que los recursos del agua deben ser inventariados. O sea, que el Estado o a la comunidad que corresponda debe de inventariar esos recursos naturales y debe gestionarlos, ¿de acuerdo? Ese va muy unido al principio que dice que la administración del agua debe fundamentarse en las cuencas naturales más que en las fronteras políticas y administrativas. Eso es importante. La conservación del agua, dice en el principio número 9, debe potenciarse. Es que no sé por qué, pero veo la pantalla un poco turbia o pequeñita, no lo sé. A través de la investigación científica y formando especialistas y mediante una información pública adecuada. Deberíamos de tener todo una buena información sobre el agua. El principio número 11, y ya vamos terminando porque son 12, hablaba de esa administración de cuencas, ¿no? Como os he mencionado antes. El 10 dice que el agua es un bien común, es un bien para todos, es común, no es privativo, es común, cuyo valor debe ser reconocido por todos, y cada persona tiene el deber de ahorrarla y usarla con cuidado. Ojo con esto, debemos ahorrarla y usarla con cuidado. Y el último principio dice que el agua no tiene fronteras, es un bien común que requiere de la cooperación internacional. Ese bien común tenemos que velar por ella, todo el mundo, al no tener fronteras. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí veis lo que hablaba el primer principio, ¿no? Que sin agua no hay vida y que es un tesoro indispensable para toda actividad humana. Siguiente.
Por lo tanto, el agua, si es vida, ¿qué debemos hacer? Cuidarla. Siguiente. Hay diferentes usos del agua. El agua no solamente la usamos para beber, el agua la usamos como fuente de energía para las estaciones eléctricas, como consumo público, evidentemente, y también consumo doméstico, para los usos en agricultura y ganadería, uso industrial. Pasa a la siguiente, por favor. Incluso también hay un apartado que la ley recoge que se debe dejar como el caudal ecológico. No podemos dejar los ríos vacíos ni los embalses vacíos. Hay que reservar una parte del caudal ecológico. Evidentemente, siempre va a primar el abastecimiento a la población, el regadío, y por tanto, dada la importancia que tiene, es por eso por lo que hoy me he atrevido a hablaros de ella, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en lo que estamos viendo que lo mismo cae agua indiscriminadamente, que se desborda, porque además fijaros que el agua siempre va a ir buscando su cauce. El agua busca siempre su punto más bajo, va a ir buscando el mar. Y siempre decimos, uy, hay inundaciones, ha caído agua que no se ha recogido, para eso están los embalses, pero también muchas veces, si se construyen zonas donde antes había un cauce seco, pues por desconocimiento o por otras razones en las que no voy a entrar ahora, como vuelvo a repetir, el río siempre busca su cauce, busca a su madre, y va a ir buscando ese cauce para llegar al mar. Siguiente. El segundo principio, que el agua no es inagotable. Eso creo que lo sabemos todos. Como dice el refrán, no nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando tenemos agua no nos importa abrir el grifo indiscriminadamente y que vaya saliendo. Y muchas veces lo que tanto decimos, si nos lavamos los dientes, por favor, cerramos el grifo, cogemos un vaso de agua, o en vez de bañarnos y llenar una bañera espléndida, nos duchamos, pero nos enjabonamos, cortamos el agua. Son pequeños gestos que parecerían tontos, pero no lo son, y se ahorraría muchísimos litros de agua. Simplemente con que tengamos mantenido el grifo del agua abierto para lavarnos los dientes, se pierden 6 a 10 litros de agua. Fijaos, una sola persona. Seguimos. Por supuesto, si la contaminamos, vamos a atentar contra nosotros mismos y contra todos los espacios naturales. Pon la siguiente, por favor. Fijaos cómo puede salir el agua de contaminada. Y toda ese agua que viene con fango, con lodos, con elementos de desecho, luego hay que mandarlas a la depuradora. Porque como decía en el otro principio anteriormente, si me habéis escuchado, hay que mantenerla, la que vaya, luego ese agua residual, debe de estar en tal condición que luego seamos capaces de reutilizarla, ¿de acuerdo? Evidentemente todo el proceso del agua, a partir de que entra en la depuradora, lleva distintos procesos químicos de cloración, de decantación, desengrasiación. Pero bueno, eso sería para otro día. Lo digo más o menos a grosso modo, ¿vale? Siguiente. El 10º principio que nos decía que debemos darle el valor que tiene real al agua, porque es un bien común y todos tenemos ese deber de ahorrarla y usarla con cuidado. Lo voy a repetir hasta la saciedad, pero es verdad, tenemos que mentalizarlo, ¿de acuerdo? Siguiente. Porque además, mirad lo que os digo, y sobre todo a los niños si nos están viendo, agua que no has de beber se va para no volver. Si abrimos el grifo, ¿qué hace el agua? Se cuela, se nos va por el desagüe y ese agua ya no vuelve. Ese agua ya no vuelve. Luego, es responsabilidad de todos cuidarla. Siguiente. El agua no tiene fronteras. Es verdad, no tiene fronteras porque es un bien común que requiere la cooperación internacional de todo el mundo, ¿de acuerdo? Todos debemos de cooperar con que el agua no se pierda, que no la malgastemos, que no la ensuciemos. Siguiente. Por lo tanto, el agua es uno de los tesoros más valiosos que poseemos porque es imposible reemplazarla, como decíamos antes. El agua que no vayas a beber se va para no volver, no vuelve. Siguiente. Y yo siempre digo que gota a gota el agua se agota. Tenemos que fijaros también a veces en casa que tenemos pequeñas fugas en el grifo, por ejemplo. ¿Quién no la ha tenido alguna vez? Todo ese agua se pierde. Así que una gotita de agua es indispensable, y más sabiendo que sin agua no hay vida, que él es un elemento fundamental para la vida. Seguimos.
Leí no hace mucho en una frase que decía que no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Es cierto, cuando tenemos en abundancia no nos acordamos que pueden venir épocas de sequía, épocas de escasez, ¿no? Pero me llamó mucho la atención una frase del poeta y ensayista Audin que dice: miles de personas han sobrevivido sin amor, pero ninguna sin agua. Fijaos, sin amor se puede vivir. Eso sería otro debate, pero sin agua sería imposible. Siguiente. Por tanto, si tomamos agua, nos da vida, pero si tomamos conciencia, nos dará agua. Por la siguiente diapositiva. Fijaos, esto es un embalse real, de hace unos años. Todo eso es, digamos que es la cuenca, y fijaos cómo se quedó. Es una pena, ver eso así. Es una pena. Nos gusta ir al campo y ver la naturaleza en su esplendor, en pleno apogeo, los embalses llenos, pero cuando vemos esto no nos gusta. A mí me entristece. Siguiente. Por tanto, conservar el regalo de Dios, porque es un regalo de Dios. Dios nos dio el agua, como todo lo que hay en la naturaleza. Tenemos que conservar el gran planeta azul, porque es el deber de nuestra vida. Y no importa si solamente somos unos cuantos. Deberíamos de ser más, porque requiere de la cooperación internacional, ¿os acordáis? Principio número 12. Pero los poquitos que seamos, debemos tener en cuenta que ese regalo que Dios nos dio, también nos dio para que lo cuidásemos. Siguiente. Incluso ese agua que nosotros bebemos todos los días, el Señor dice en Éxodo 23-25, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Dios quiere que cuidemos el agua que nos da también, porque ese agua nos va a reportar vida y no enfermedad, ¿vale? Continuamos. La única forma, digamos, que estaría permitida derramar es que derramemos como agua nuestro corazón ante la presencia del Señor, como nos indica en Lamentaciones 2:19. Ahí sí estaría permitido, solo como agua, pero nuestro corazón ante la presencia del Señor. Sigamos. Fijaos que yo os hablaba antes de esas gotitas de agua que se van sucias, ¿no? Ese agua residual, ¿de acuerdo? Pues en cierto modo, todos podemos llegar a ser en algún momento de nuestras vidas como esas aguas sucias, como esas gotas de agua sucia que son residuales, porque llevamos el peso del pecado. Pero Cristo, con su sangre que derramó en la cruz, nos hizo de depuradora. ¿Sabéis? Hay un elemento que se llama el floculante, que hace que las partículas que lleva el agua se engorden y se vayan al fondo del mar. La sangre de Cristo es nuestro floculante especial. ¿Por qué? Porque como dice la palabra del Señor, aunque nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, que es agua congelada, ¿no? Como la nieve serán emblanquecidos. Y esas partículas del pecado que llevamos, gracias a la sangre de Cristo, Cristo las manda al fondo del mar. Pero lo que es más importante, no vuelve a acordarse de ellas. Por lo tanto, esa sangre y esa agua que Cristo derramó en la cruz por nosotros hace que nosotros, que somos gotas de agua sucias, lleguemos a estar limpios. Cristo también dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si bebemos de ese agua que Dios nos ofrece, sabemos que no volveremos a tener más sed. ¿Estamos convencidos de ello? El agua que Cristo nos ofrece es inagotable. El principio del agua nos decía que era un recurso que se agotaba. El agua que nos ofrece Cristo es inagotable. Y debiéramos de tener sed todos los días de nuestra vida. Sed del agua que Dios nos da. No solamente cuando nos acordamos que tenemos sed, cogemos la botellita, la tacita o el vaso de agua y lo bebemos. Debemos de ir a nuestra fuente principal a calmar esa sed de Dios que tenemos.
Y además ese agua es para todo el mundo. No tiene fronteras, sin excepción de personas. Y tenemos la obligación moral también de compartirla con otros. ¿Quién cuando tiene sed y alguien le pide agua no le da? Si tenemos además ese agua de vida que es Cristo, debiéramos de compartirlo con aquellas personas que aún no lo conocen y que seguramente están sedientos de Cristo y no lo saben. El agua que Dios nos ofrece tiene unas propiedades infinitas, infinitas. Y ese agua, cuando es derramada, no nos importa que nos cale. Cuando salimos a la calle y está lloviendo, plantamos el paraguas para que no nos cale el agua. Pero si dejamos que Dios derrame esa lluvia sobre nosotros y que nos empape, saldremos fortalecidos del Espíritu Santo. Y eso también nos ayudará a darla a los demás. Debemos dejar que ese agua nos inunde. Y como dice el primer principio, recordemos que sin agua no hay vida. Sin Cristo no hay vida, porque Él es el agua de vida. Tenemos un tesoro indispensable que debemos encauzar de manera que nos lleve a la eternidad. Siguiente. Como dice Juan, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Siguiente. Y en Apocalipsis 21:6 nos habla de la única fuente de vida inagotable. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Le daré gratuitamente. Cristo ya pagó por nosotros y nos sigue ofreciendo gratuitamente ser nuestra agua de vida diariamente. Solo hay que ir a la fuente inagotable de vida. Siguiente. Y para terminar, respondió Jesús diciendo, todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Yo quiero ser un manantial, yo quiero ser un recurso, yo quiero encauzar mi vida. Quiero que Dios me inunde de ese agua, quiero que me dé de beber de ese agua que me ofrece, para que de mí también pueda brotar. Y si Dios quiere, y está en su pensamiento, que el día de mañana nos podamos ver todos junto al árbol, y donde fluyen ríos, donde no habrá escasez, donde podremos disfrutar de toda esa infinita naturaleza que Dios hizo en gran manera, porque todo lo hizo en gran manera. No tenemos derecho a destruir la fantástica naturaleza que Dios nos dejó. Así que os invito a que reflexionemos, yo la primera, sobre la necesidad que debiéramos de tener de beber de ese agua divina, porque como ella no hay ninguna. Y eso sí, lo siento, pero hay un artículo que dice que de las mejores aguas que hay en España es el agua de Sevilla. Pero siempre dicen que el agua de Sevilla es una maravilla. Es verdad, no es porque sea sevillana, es verdad. Pero el agua del Señor es divina. Esa es la que gana. Así que tengamos todos necesidad de beber de esa agua. Amén, es mi deseo. Le agradecemos a Yolanda esta reflexión sobre el agua, esta reflexión también ligando el agua física con el agua espiritual. Es verdad que el agua se ha tenido que regular debido a la avaricia humana, ¿verdad? Sí. Digamos, hacemos propiedad privada lo que son bienes públicos, especulamos con el agua. La verdad es que, bueno, pues así somos los seres humanos con todo. Lo que son bendiciones, al final lo que queremos convertir, digamos, en dinero y en poder. Lo bueno es que el otro agua del que nos hablabas, Yolanda, ese agua
sobre el que nosotros no tenemos el poder, gracias a Dios, sino que fluye de Jesús de una forma totalmente sin acepción de personas, sin medida y para vida eterna, que es lo importante. Así que yo diría, digamos, tengamos atención al agua física, cuidémosla porque somos administradores. El Señor nos ha puesto en este planeta para administrarlo y no para terminar con él. Y con el otro agua, por favor, no seamos mirados. Dejemos abiertos los grifos, dejemos abiertos nuestros corazones para que, al igual que recibimos de gracia, también demos de gracia. Y ahora abrimos este espacio para una reflexión por cada uno de los participantes. Empezamos desde uno de los países del agua. Esther, cuéntanos un poco la impresión, tu conclusión, tu idea, con qué te quedarías de esta bonita exposición que nos ha hecho Yolanda. Muy rápida. El agua gallega es buenísima también, ¿eh? La verdad es que es una delicia el agua. Es una maravilla vivir en una zona con agua y es una pena ver cómo llueve cada vez menos. Y aquí en Galicia hemos vivido ya situaciones de presequía y eso es algo grave. Me quedo con una única idea para ir muy rápido. Yo solo había escuchado la palabra floculante con el tema de los floculantes de las piscinas, ¿de acuerdo? Pero no sabía muy bien para qué servía, sabía que lo utilizaban para limpiar las piscinas. Entonces me ha hecho mucha gracia y me quedo con esa idea, que la sangre de Cristo es nuestro floculante especial. Es una de las formas en las que podemos explicar cómo la sangre de Cristo nos convierte, ¿verdad?, en fuentes de agua limpita. Él es el que hace pues esa tarea de limpieza. Y me ha parecido una idea chula, ¿no? Él se encarga de llevar todas nuestras impurezas y nosotros podemos hacer que emane agua limpita porque Él es nuestro floculante. Me parece una idea bonita y algo diferente también para poder sumar a lo que muchas veces seguro hemos oído hablar sobre el agua, pero siempre es bueno recordar. Muchas gracias, Yolanda. A vosotros. Gracias, Esther. Julia, tu idea, tu conclusión, tu titular de esta primera reflexión que ha tenido Yolanda con nosotros, por favor. Pues yo me quedo con el vídeo de los 8 vasos. Me ha gustado mucho y creo que a veces no lo tenemos en cuenta. Los beneficios del agua para el cuerpo humano. Bebemos un poquito de una botella, bebemos 2, 3 vasos y ya está, pero los beneficios que aportan a nuestra vida, preferimos igual beber otros líquidos y no el agua, y el agua es el que realmente Dios ha creado para que nosotros podamos consumir y que nuestro cuerpo esté sano. Entonces, creo que el vídeo debería verlo todo el mundo y tomarlo en cuenta. Bien, pues como va a estar colgado en nuestra página web, pues también tendrán acceso todos nuestros visualizadores a compartirlo, a verlo. Y la verdad es que además de estar muy bien, es gracioso y como decía Yolanda en su presentación, con una canción todo se queda mejor fijado, ¿verdad? Es un Sí. principio pedagógico. Richard, cuéntanos un poco tu impresión, con qué te quedarías de la charla de esta mañana. Bien, pues a mí me queda claro que el agua es un bien indispensable, ¿sabes? Y según nos estaba hablando Yolanda, yo pensaba qué torpes somos el ser humano, porque siendo un elemento que ha sido creado por Dios, que es básico, que es bueno, que lo necesitamos, si en una comida colocamos una botella de un refresco, una botella de mosto, una limonada bien cargada de azúcar y agua simple y pura, sabéis lo último que se va a agotar, ¿no? Así somos el ser humano. Nos cuesta mucho acudir a esos principios que Dios nos da, pero bueno, como decía Julia ahora mismo, es tiempo de empezar a cambiar, de reflexionar y de empezar a hacer las cosas bien. Que los mensajes, aunque nos lo diga muchas veces Yolanda, es bueno que nos lo repitáis porque nos cuesta aprender las cosas. El agua es un bien escaso y quién lo diría, ¿verdad? Yo cuando hablaba con mi vecina aquí en la huerta decía, antes de invierno aquí llovía todos los días. Ahora en Murcia, cuando llueve, bueno, este invierno está siendo bueno, pero cuando llueve casi es un milagro. Es un bien escaso. Sin embargo, decías, José, tenemos otro agua, ese agua de vida no es un bien de escaso. Pero sin embargo, al igual que el agua corriente, es un bien
que hay que usar responsablemente y que hay que ser solidario, ¿verdad? Yolanda nos hablaba de ser solidarios y de uso responsable del agua normal. También con el agua espiritual hay que ser solidarios, hay que compartirlo, hay que regar a la gente con esa agua de bendición que Dios nos da, porque si no nos ocurre como con el agua física, no sé si alguna vez lo habéis probado, si cogéis una botella o sea, un cubo de agua, lo ponéis ahí a la intemperie y la dejáis, yo qué sé, 3 meses para tener agua dentro de 3 meses, sabéis que vais a tener dentro de 3 meses, ¿no? Un verdín apestoso. El agua solo vale si se utiliza, si se almacena así al aire libre para utilizarlo cuando a mí me haga falta, resulta que lo has perdido. Con el agua espiritual es igual. Si solo acumulamos para nosotros y acumulamos, nos vamos a podrir sin poder recibir esa bendición que Dios nos da para compartir con los demás. Gracias, Richard. Dejamos para el último a Juanfra porque tiene ahí una batería. Nos ha amenazado. Este tema me inspira. Tengo 20 referencias. Le hemos dicho, Juanfra, no te vamos a pagar más. Te permitimos tu minuto y a ver cómo te las apañas. Mientras escuchaba a Yolanda, la verdad que me asaltaban las ideas. Mirad, voy a discrepar un poquito, no voy a discrepar, voy a poner un poco de matiz a lo que ha dicho Richard de que el agua es escasa. Corrígeme, Yolanda, pero el agua es constante en el planeta. Es decir, el agua parece ser que es la misma la que hay, lo que pasa es que con el ciclo se va cambiando de estado, de gaseoso, tal. Lo que me da la impresión a mí es que el agua está mal repartida, es decir, está concentrada en algunas zonas y es escasa en otras. Y eso me lleva a pensar, ¿no es así a veces el amor de Dios? Es decir, el amor de Dios es constante en el mundo, pero a veces nos da por acumularlo y no compartirlo y no llevarlo de una manera mucho más ecuánime a todo el mundo. Lo dejo ahí, porque podríamos matizar, pero me voy a quedar con un par de ideas. Primero, la palabra de Dios, que es tan fina en esto de usar el agua, dice que hace algunas alusiones, por ejemplo, en Jeremías diciendo, fijaos, mi pueblo ha cometido un doble pecado, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han hecho sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Y eso me da a mí una idea de como comunidad, de que hay que tener conciencia de no ser un pozo roto, que creyendo poseer el amor de Dios, esa fuente de agua viva, sin embargo, se nos desparrama, no somos capaces ni siquiera de alimentarnos de él. Y entonces eso me llega a lo segundo, y es que si a nivel de comunidad podríamos hacer ese apunte, a nivel personal, yo me siento como la samaritana, y has hecho referencia, ¿no? A Señor, tengo sed, ¿no? Y le dice Jesús, pues mira lo que te digo, el que cree en mí, como dice la Escritura, va a correr el río de agua viva a través de él y además nunca más volverá a tener sed. Así que yo me quedo con eso. Yolanda, tú tienes la prerrogativa sí. de terminar y poner las puntualizaciones que veas necesarias. No, nada, está todo muy bien, las reflexiones que habéis hecho. Me alegra que hayáis captado la idea. Simplemente decir que el recorrido que lleva el agua desde que cae al embalse y llega hacia nuestros hogares también es muy importante que para saber, deberíamos de todos tener ese conocimiento y todo el proceso, el tratamiento que lleva ese agua, como decía Esther, que le ha llamado la atención el floculante. Si en otra ocasión hay oportunidad, os podría hablar de ello y veréis qué aplicaciones también se puede sacar sobre eso. Y en cuanto a la gestión del agua, entiendo que, a ver, es difícil gestionar el agua, no es fácil. Cuando la hay, porque la hay, y cuando no la hay, porque no la hay. Pero evidentemente es tarea de todos, que sí, que digamos que son otros los que se encargan de gestionarla, pero si nosotros ponemos desde casa ya nuestro primer granito de arena, pues iremos haciendo una cadena que contribuirá en beneficio de todos. Otra cosa será cómo se lleve administrativamente hablando la gestión. En eso no nos vamos a meter, que también hay una parte que también tiene su aplicación, ojo,
a todos se les saca una parte positiva, pero eso será tema eso es harina de otro costal, para otro momento si queréis escucharlo. Yo estaría encantada de daros otra reflexión y de continuar el tema del agua. Pero sí que quiero agradeceros nuevamente la oportunidad que me habéis brindado de compartir el agua con vosotros, ¿no? Y que hayamos reflexionado un poquito esta mañana sobre la importancia que tiene el agua física, pero sobre todo el agua espiritual, ¿no? Ambas van unidas, o sea, es que es fundamental para la vida y desde ese punto y hora, pues sabiendo que es algo fundamental para la vida y que Cristo la puso ahí, o sea, si no hubiese puesto otra cosa, pero puso el agua y siendo el agua de vida, es que no tenemos más opciones. Es beber agua y beber de su agua, no hay más. Pues te agradecemos, Yolanda, tu intervención de esta mañana. Nos ha quedado, yo creo que mucho más claro ese tema pero que por conocido no es poco importante y además está muy bien recordarlo y ya sabemos que tenemos que administrar mejor el agua y también como cristianos acercarnos a esos pozos de agua viva que nos ofrece el Señor. Y ya vamos recorriendo nuestra mañana queriendo saludar a todas las personas que están conectadas a YouTube, a todas las personas que están contribuyendo con sus aportaciones en el chat, también a nuestros técnicos, a Julián, a David, a Juan Luis, que desde primera hora de la mañana también ha estado aquí para que todo esto fluya. Me vais a permitir. Sí. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que como sabéis es el estudio semanal de la lección de escuela sabática, y lo haremos con un canto. Adelante, si me David. permitís, yo me tengo que retirar porque me tengo que marchar a la iglesia de Sevilla. Un placer, ¿eh? Hasta la próxima. Un beso. Adiós, muchas gracias. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable